ellas han sido focalizadas en identificar, analizar y recomendar acciones orientadas a minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos, que a esos eventos negativos los denominamos riesgos. Riesgos porque están en un estatus de probabilidad, en un momento que no sabemos, y mejor de eso se trata, de minimizar la probabilidad que ocurra. De eso vamos a hablar ahora. 2 horitas. Ustedes saben que conmigo es completamente interactivo. Al momento que ustedes consideran, me interrumpen, porque es mejor así. Y vamos a poder enriquecer mejor estas 2 horas que tenemos para hablar de identificación, análisis y priorización de riesgos. Lo primero que habría que preguntarse Recording stopped. y que siempre ha sido un tema de debate en Recording in progress. en todo ámbito es el auditor gubernamental, en el caso del auditor interno, ¿es parte de la gestión? Muchas corrientes dicen, no, el auditor no es parte de la gestión, porque el auditor ejerce el control interno posterior, lo propio el auditor externo, realiza el control externo posterior, recomienda, y al final el gestor, el tomador de decisiones, es el que asume la responsabilidad, es decir, la máxima autoridad ejecutiva. Esa es una corriente de percepción del rol del auditor en el sector público. Pero hay otra corriente que señala y dice, claro que sí, el auditor gubernamental es clave fundamental en la gestión pública. Es elemental la labor que realiza el auditor gubernamental. ¿Por qué? Porque el auditor técnicamente identifica las operaciones que están expuestas a circunstancias externas o internas, o de repente internas, que de no darle la atención van a afectar esa operación. Estamos prestando servicio de salud para minimizar la probabilidad de enfermedades de influenza. Sí, auditor, todos los años hay vacunaciones contra la influenza. ¿Y cuál es el objetivo de la vacuna? Que se coloque la vacuna en la temporada que se necesita. No es lo mismo vacunar contra la influenza en marzo, abril o mayo que en noviembre, octubre, noviembre y diciembre. No tiene efecto. Entonces el riesgo probable evento es que alguna situación desfavorable, factor de riesgo, alguna situación desfavorable no permita que se dispongan de esas vacunas y luego se las coloque. Entonces, toda esa inversión se vuelve gasto público porque es al tacho. No se ha logrado el objetivo de cuidar la salud de la población. Porque hay que tomar en cuenta que en el ámbito gubernamental, el propósito de toda institución pública, absolutamente de toda institución pública, es satisfacer las necesidades de una población. Pero claro que se tiene que satisfacer las necesidades de una población, pero con calidad y oportunidad. Porque la necesidad es ahorita, no es mañana. La necesidad de que me otorguen una licencia de funcionamiento para que empiece a operar mi negocio es ahora. No es mi necesidad en julio del año que viene. ¿Por qué? Porque esa población tiene inversión, tiene gastos y tiene expectativas de generar ingresos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la organización? Mejorar sus procesos y procedimientos para que la atención a este ciudadano que tiene la mejor predisposición de trabajar en el marco de la legalidad, pues tenga esa licencia de funcionamiento con calidad y oportunidad.
trámites menos complicados, pero adecuadamente establecidos, cumplimiento de los mismos, personal competente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el auditor gubernamental, claro que es parte de la gestión. Como que rompemos paradigmas, ¿no? Sí, rompemos paradigmas, es verdad, rompemos, pero la vida no se trata de paradigmas. La vida se trata de dar cualquier cosa que hagamos, dar un valor público. Por eso a mí me gusta muchísimo este tema, que es identificar, analizar y priorizar los riesgos que afectan la gestión institucional. Pero ahora ustedes me van a decir, pero licenciado, la gestión, mi entidad es enorme, mi entidad es grande, ¿por dónde voy a empezar? Tiene cualquier cantidad de secretarías, de direcciones, de unidades, etcétera. Estrategia. Y hemos dicho que cuando hablamos de riesgos, son probabilidades que ocurra algo negativo. Pero nosotros no lo vamos a identificar estas probabilidades con una bola de cristal, ni porque nuestro corazón perciba, sino con fuentes de información objetiva. Y en gestión de riesgos se trata, sí, de mirar el pasado, pero alguien dirá, no, pero la vida no se mira al pasado. Y efectivamente, en auditoría, un buen auditor no camina hacia atrás. Por eso cuando nosotros decimos, voy a hacer auditoría operacional a la atención, no sé, a la atención a los adultos de tercera edad, gestiones 2020, 2021, 2022, para ver si el servicio ha sido eficaz. ¿Y para qué? Si ha sido ineficaz, ha sido ineficaz. Lamentablemente, en su momento yo no te he podido contribuir con recomendaciones de acciones de mejora. Y a partir de aquí en adelante mejor. Y es cierto, la auditoría no debe caminar hacia atrás, debe ir hacia adelante. Es que mi MAE me ha dicho que haga una auditoría a la construcción del hospital en tal comunidad, que lo ha realizado, pero el anterior alcalde. ¿Y por qué? No, es que son opositores. Nosotros somos técnicos y nosotros hemos venido a contribuir a la gestión técnicamente. Ya pleitos que tengan alcaldes, gobernadores, ministros, lo que vaya, es el tema de ellos. No, no tenemos tiempo para estar en esos pleitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, mucha gente cree que auditoría tiene que estar pendiente, caminando hacia atrás como el cangrejo, sin generar un valor público para adelante. Por eso es que las normas de auditoría dicen, un momentito, primero efectúa un relevamiento de información, ve si hay alguna situación que vas a tener que aperturar una auditoría de cumplimiento, porque ha habido una irregularidad que le ha generado una afectación a la entidad, válido. Pero para contribuir a la mejora, tenemos que ir, por eso dice contribuir a la mejora para adelante. Caminamos para adelante en función a experiencia vivida, porque ustedes saben que hasta las personas mejoramos en función a nuestras experiencias, en función a nuestros errores. Y verdad, si aprendemos de nuestros errores, sí vamos a ser personas mejores. Entonces, en la vida institucional, estimados colegas, sucede lo mismo. Tenemos que identificar dónde está ubicada mi institución, en qué entorno está moviéndose. Y de pronto nos queda claro, solamente traigo esta diapositiva para manera de recordatorio, que sabemos que convivimos los auditores para hacer cualquier tipo de auditoría, porque ustedes, fíjense, cuando escuchan ofertas, ¿no?, de cursos, auditorías basadas en riesgos. Toda la vida una auditoría ha sido basada en riesgos. De repente no lo hemos denominado así, porque nosotros tenemos que identificar hechos que pudieron haber afectado o podrían haber afectado la gestión. Si estamos hablando de que podrían, es un riesgo. Y lo que nosotros queremos es que no le afecte. Entonces, una buena auditoría, cualquier tipo de auditoría, es aquella que está basada en riesgos. Entonces, eso no es novedad. Y efectivamente, nosotros nos encontramos, los auditores sí sufrimos permanentemente y convivimos con el riesgo de detección. Es que nosotros no podamos identificar una incorrección significativa, que se nos pase algo tan importante
y que después mañana vaya a materializarse. No, es que se ha financiado una obra, se ha financiado una obra, se está construyendo el sistema de riego, tiene el estudio de preinversión, tiene todas las aprobaciones, tiene el dictamen, etcétera. Y ocurre que hoy no hay agua, no podemos generar el servicio de riego. Y auditoría va y dice, todo está bien, ahí está la construcción, ahí está la inversión, ahí está el gasto, ahí está la entrega a la comunidad. De repente falta que llueva. Va a llover, va a haber agua y va a generar riego. Mal, 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 porque efectivamente estamos asumiendo un riesgo de detección. Efectivamente, siempre va a haber un riesgo de detección, pero nosotros también, los auditores, tenemos que tener la capacidad, la habilidad, la destreza, la experiencia y el conocimiento de minimizar esta probabilidad. Y dime, ¿en tu auditoría ha trabajado un ingeniero, un ingeniero con especialidad en sistemas de riego? No, no ha trabajado, nos ha apoyado un ingeniero civil, pero ¿qué más? Su experiencia está en caminos, en carreteras. No has administrado el riesgo, porque zapatero a tu zapato. Nosotros necesitamos un especialista. Y si no tenemos el especialista porque no contamos con presupuesto, delimitamos nuestro objetivo de auditoría. Pero no nos atrevemos a decir en un informe, está la inversión ahí y solo falta que llueva. Y rueguen para que venga el milagro. Craso error. Entonces, fíjense, estos riesgos de detección tenemos que saberlos manejar, que ahorita voy a explicar cómo. Y esto ya viene, estos dos riesgos son con los que convive toda la vida la organización. Estos riesgos toda la vida. Lo único que no desaparece son los riesgos. Toda la vida vamos a estar expuestos a probabilidades. Los riesgos inherentes, ustedes recordarán que son aquellos propios de la naturaleza de la entidad o de sus operaciones. Estos riesgos inherentes no tienen que ver nada con el control. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que, de qué manera nosotros podemos minimizar la probabilidad de que no venga otra pandemia a Bolivia? No vamos a permitir que nadie ingrese al país. Ah, en los aeropuertos se van a hacer controles, pero ¿cuántos vienen incubados? Entonces, esos son riesgos que están fuera del alcance de la organización. Lo que sí le queda a la organización es estar preparada para minimizar los efectos. Es que ocurre que mi entidad tiene entre sus funciones realizar obras civiles en el área rural. Pero ahora el tiempo es tan loco que cualquier rato llueve. Pero ¿cómo minimizamos eso? ¿Cómo hacemos que no llueva? No podemos, riesgo inherente. De pronto viene una sequía con el cambio climático. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos? No, no podemos, no podemos. Son riesgos inherentes, propios de la naturaleza de las operaciones de la entidad. Pero ahí la entidad, ahí el auditor tiene que estar presto a tener la capacidad de decirle, pero sí podemos minimizar sus efectos. Claro, podemos minimizar sus efectos. Pero ¿cómo? Es que tus obras no puedes empezar a construirlas en época que de verdad llueve, de verdad, como si estuviera ya programado el tiempo. Los otros momentos que vienen lluvias podrán ser eventuales, pero ¿cómo yo voy a pretender dar la orden de inicio de obras a partir del mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, casi marzo? Es que no están las entidades adecuadamente programando sus operaciones. Entonces el auditor, ¿qué tiene que decir? Ah, un momentito. Tus procedimientos, tus procesos para efectuar, valga la redundancia, procesos de contratación, inicio de obras, etcétera, ¿cómo están definidos? ¿Bajo qué criterios los he establecido? Y dime, has previsto los efectos de la lluvia?
Sí, pero es que la unidad de contrataciones demora muchísimo en contratar a la empresa constructora. Ah, entonces el problema no es la unidad sustantiva, el problema está en la unidad administrativa, contrataciones, apoyo. Recuerden que las unidades administrativas son apoyo a las unidades sustantivas, entonces tienen que funcionar como apoyo. Y ahí tiene que estar el auditor para ver. Y eso pero que implica conocimiento pleno de esas operaciones. Porque si no tiene conocimiento pleno de esas operaciones, difícilmente va a poder orientar, a reconducir esta operación. Y su riesgo de detección va a crecer infinitamente. Y el otro es el riesgo de control, que son fallas en el sistema de control interno. Que fallas que no están permitiendo prevenir o detectar errores materiales. Miren, interesante que habla de errores materiales, porque como yo les digo, estamos siempre expuestos a cometer un error. Son exposiciones. Tampoco vamos a crucificar la gestión por esas exposiciones. Por eso es que el auditor tiene que saber identificar, valorar esos efectos que podrían generar esos errores si llegan a materializarse. Ah, no. Entonces, yo voy a hacer auditoría donde efectivamente la probabilidad de ocurrencia de riesgo y su impacto es alta. Ahí voy a focalizar mi atención, porque con los demás riesgos puedo convivir. Pero para eso, el auditor tiene que conocer las operaciones. Les decía un ministerio, una gobernación, una alcaldía y al final cualquier entidad tiene muchos mandatos, muchas obligaciones, muchas operaciones. Y es importante que auditoría tenga esa capacidad de poder identificarlos. Ahorita voy a ir a los mensajes del chat, ¿ya? Si gustan, me escriben nomás en el chat como lo ha hecho un colega para que podamos aclarar la situación. Entonces, de eso se trata, estimados colegas. Ahora vamos a hablar de identificación de riesgos, que es el primer momento de una adecuada gestión de riesgos. Ya habíamos hablado, ya habíamos dicho, y aquí solamente lo vamos a pasar bien rapidito, donde solamente recordatorio, que identificar riesgos es el proceso de encontrar, reconocer y describir los eventos que podrían afectar el normal desenvolvimiento de un proceso, mira que está mal escrito, de un proceso, de una operación, de una actividad, lo que vaya a hacer, pero que ese proceso, esa operación, esa actividad va a ir a afectar el logro de los objetivos de la entidad. De repente también afecten la legalidad, ¿verdad? No solamente no hemos alcanzado el objetivo, sino que también nos hemos olvidado que hay una disposición normativa expresa para tal situación y no hemos cumplido con la legalidad. Ahí ya se viene otro conflicto, ve más de un riesgo, está generando efectos grave. Grave sería si sucediese eso. Pero también no hay que olvidarse que también estas situaciones podrían afectar la confiabilidad de los saldos en los estados financieros. Para ello, la primera etapa en identificación de riesgos, estimados colegas, yo diría que es bastante larga. Es la primera etapa, es la más compleja y también es muy importante, porque lo primero que tenemos que saber es identificar los objetivos y las atribuciones de la entidad. ¿Riesgos en relación a qué? Riesgos en relación al cumplimiento de mis objetivos. Ah, entonces, ¿cuáles son tus objetivos? Y de tus objetivos, entidad, ¿cuáles son los más importantes? Todos son importantes. No, es que planificación tiene que, y con apoyo de los especialistas, planificación tiene que valorar los objetivos en función a su relevancia.
¿Bajo qué criterios? Satisfacción de las necesidades de la población, criterios económicos, financieros, lo que vaya a definir, pero tienen que tener una valoración de relevancia de los objetivos. No todos los objetivos tienen la misma importancia o la misma relevancia. ¿Cuál es la prioridad en mi región? De repente en mi región la prioridad es seguridad ciudadana. No, pero en la otra región es salud. En otra región es medio ambiente. Y así. Entonces, según las circunstancias, se prioriza. Pero si no conocemos los objetivos de la institución, ¿cómo vamos a poder identificar los riesgos? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y lo mismo, estos objetivos, tener la capacidad de relacionarlos y articularlos con las atribuciones de la organización. Muchas entidades, eh, probablemente por desconocimiento, programan operaciones y se fijan objetivos. Pero resulta que esos objetivos no son de su competencia. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando hacemos la auditoría operacional y decimos, ya, voy a emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia en la entrega de tal producto que contribuya al logro de este objetivo. Excelente, porque esa es la razón de ser mi entidad. Muy bien, pero no es tu competencia. ¿Cómo que no es mi competencia? No es. Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de un casito. Hay una entidad que otorga licencias de explotación minera, autorizaciones, perdón. Todo el proceso sí se hace en la entidad, todo el proceso. Pero quien aprueba los contratos para estas concesiones con fines de explotación minera es la Asamblea Legislativa. Entonces tú no puedes decir tantos contratos suscritos porque dependes de una decisión de un ente externo. Ah, no había sido mi atribución. Entonces, delimito mi objetivo. Porque si delimito mi objetivo, ahí recién va mi proceso. Mi proceso tiene que estar de la mano con este objetivo. Por eso, estimados colegas, siempre, siempre, cuando nosotros estamos proyectando nuestros planes estratégicos o nuestros planes anuales de auditoría, tenemos que hacer esta labor porque tenemos que optimizar nuestros recursos, focalizar nuestras auditorías en función a aquellas operaciones relevantes o procesos críticos. Entonces, cuando identificamos los riesgos, recién cuando conocemos bien qué estamos haciendo aquí, para qué y cuáles son nuestras atribuciones y en qué entorno nos movemos, qué necesitamos del entorno o qué nos afecta del entorno. No, es que La Paz es conflictiva, todo el año hay marchas, hay bloqueos, no vamos a alcanzar nuestro objetivo. Pero si mi operación no tiene nada que ver con las marchas y los bloqueos, ah, ya. O a la inversa. No, es que mi operación se ve altamente perjudicada cuando hay este tipo de conflictos sociales. Ah, ya. Entonces aquí hay un riesgo inherente sobre el cual la entidad tiene que tener siempre bajo la manga un plan B. Y ahí va, y ahí va la pregunta del auditor. ¿Y cuál es su plan B? ¿Cuál es su plan de contingencia? No tenemos, pero mal. Y miren, yo les cuento una anécdota. Siempre hay que tener un plan de contingencia. Ustedes saben que el día viernes ha habido bloqueo en la ciudad de La Paz. Y resulta que en este bloqueo, como no estamos acostumbrados, bueno, por donde yo vivo, hasta las 7 de la mañana podemos movernos hasta un teleférico. Esa experiencia vivida la tenemos. Nos movemos hasta el teleférico. Y de ahí uno ya llega a donde sea, porque ustedes saben que está llena de teleféricos La Paz. Pero este viernes a las 7 de la mañana, todo estaba cerrado, absolutamente todo. Entonces, mi plan B ha sido ir por una ruta alterna. He ido por la ruta alterna bloqueada. Tenía otro plan por otra ruta alterna media fea, bloqueado. He dicho, no,
Esto sí que llegó al colmo. Pero tenía que alcanzar mi objetivo porque debía llegar a mi institución. Era necesario llegar a mi institución. Corría la hora. ¿Qué hago? Mis dos planes, mi plan B y mi plan C, me ha fallado. Y más, atenerme a la experiencia pasada, también me ha fallado. Porque no he visto la coyuntura. Porque también los contextos se mueven en función a coyunturas. No he previsto. Entonces, bueno, a mí me ha funcionado, no ha sido un plan, pero ya me ha funcionado una acción crítica, que justo vi pasar por ahí un joven en moto y le digo, joven, me lleva, le voy a pagar. Y me surtió. Algo improvisado, pero les cuento como anécdota. Lo mismo sucede en las organizaciones. Entonces, cuando uno sabe que esas situaciones le afecta, tiene que tener el plan B. De eso se trata. Y así debería ser. Y al final, estimados colegas, que quienes logran el objetivo de la gestión son los procesos administrativos y sustantivos de la institución. Es decir, el hacer diario de la institución es el que contribuye al logro de ese objetivo. A eso se llaman procesos o procedimientos. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es identificar y luego evaluar los procesos que son críticos. Y de repente ustedes me preguntan, ¿pero qué es criticidad, licenciada? Ahorita lo vamos a ver. Una vez que identificamos los procesos críticos, vemos las vulnerabilidades del control en esos procesos críticos. No, tu proceso es débil. No vas a poder vacunar a toda la población en un mes, porque tu capacidad instalada es mínima. Relación población. Entonces necesito reforzar con apoyos. Control. Ve, estoy controlando oportunidad. Pero no tenemos presupuesto para contratar gente. Ah, control. Mi proceso es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque debe alcanzar un objetivo. Objetivo importante establecido por la entidad. Entonces si es crítico, ahí auditor, ayúdale, ayúdale a la entidad en ese proceso crítico. ¿Qué es lo que le está faltando? Es que nunca vacunan a tiempo porque llegan las vacunas así, etcétera, ¿no? Pero ayúdale, ¿qué necesita? Y entidad, a ver, analiza qué te falta. Y ahí vienen, ¿no? Ya los acuerdos con las universidades que ayuden los estudiantes de enfermería, de medicina, a vacunar. Excelente. Estás controlando. Y además que siempre te ha surtido, no ha habido ningún problema. Han hecho una capacitación rápida a los jóvenes, etcétera. Entonces, de eso se trata, de que el auditor vaya a ver que esto esté funcionando tal cual se ha definido. Entonces, vamos a pasar rapidito esto para que no nos pise el tiempo y podamos absorber las dudas. Y antes también de entrar a la naturaleza de las operaciones, no le voy a dejar a Lisen con la curiosidad, con la pregunta que me hace. Me hacen una pregunta. Si en un proceso de contratación, llave en mano, con un presupuesto fijo, antes de concluir, la empresa de construcción señala que aumentó un ambiente porque era necesario, pero no estaba en el contrato y ahora está pidiendo que se le pague, pero no estaba previsto ese ambiente. ¿Es un riesgo o genera responsabilidad administrativa, civil o civil? ¿Qué hacemos al respecto? Ustedes saben que los contratos llave en mano tienen una particularidad. Y estos contratos llave en mano, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que estos nacen desde el estudio con la empresa que ha sido contratada. En este caso, la empresa de construcción X. Esta empresa X contratada no solo es contratada para la ejecución. Si es que se lo hubiese contratado solo para para la construcción, digamos que aquí es una unidad educativa que le faltó a un ambiente, ¿ya? Para la unidad educativa, mal. El proceso de contratación está mal. Los términos de referencia están incompletos. Entonces, esto ya están haciendo mal. Están haciendo contaminado.
¿Por qué hago la aclaración? Porque si se llega a detectar indicios de responsabilidad civil, afectará a quienes han hecho el proceso de contratación, a quienes han generado la necesidad del servicio o de la contratación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en llave en mano, la empresa contratada es la que efectúa el diseño. Uno le dice, ¿sabes qué? Yo necesito un hospital con tales características, voy a atender tales especialidades. Sí, vamos a hacer cirugías, nuestra población es tanto, de tanta cantidad de gente. Entonces, si mi necesidad está bien expresada, eso permite a la empresa constructora que haga el diseño como lo que nosotros queremos. En función a ese diseño es que recién ejecuta la construcción, el equipamiento y la puesta en funcionamiento. Eso es llave en mano. Llave en mano es todo completo. Y aquí viene la pregunta que no le quiero dejar a Alicia sin respuesta. Y dice, pero aquí ha pasado un problema. Dice, la empresa señala que aumentó un ambiente que era necesario, pena por la empresa. En su diseño debió haber contemplado el ambiente, salvo que en la necesidad manifestada en la contratación no se haya hecho notar aquello. No sé para qué será el ambiente, pero ahí está el detalle. Qué bien que ha aumentado el ambiente. Si ha visto que era necesario, está bien, porque probablemente la misma empresa se ha dado cuenta que en su diseño ha faltado un ambiente, porque el diseño es responsabilidad de la empresa. Diferente fuese si otro, y nosotros ya hubiéramos entregado el diseño. Bueno, entonces, qué bien que lo ha aumentado, porque responde a nuestras necesidades que nos hemos manifestado. Efectivamente, ese ambiente era necesario según el hospital que nosotros hemos requerido. Entonces era necesario, pero no estaba claro que no estaba en el contrato. Es lo que acabo de explicar. Y ahora está pidiendo que se le pague. Habría que ver la decisión que toman las autoridades. Por eso les digo, si el proceso de contratación está viciado, no diré viciado, si tiene errores, entonces de repente la entidad tenga que asumir. Ejemplo, de repente en el proceso de contratación no se ha previsto que no se ha incluido en la necesidad que también había un servicio en este centro de salud o en este hospital. Pero ya en la construcción se advierte eso, ya ha sido contratado, ya se ha hecho el contrato, etcétera. Entonces, si es un problema del proceso de contratación, de repente, de repente, sí correspondía ese ambiente y tampoco le doy a la empresa, lo siento, yo no le voy a pagar y usted destruyalo. No, es que nosotros hemos omitido de hacer ese requerimiento, probablemente, probablemente. Tienen que ver bien los antecedentes y el objeto y objetivo del convenio y del contrato. Por eso por eso es re importante entender bien cuál es el objetivo. Ahí está la clave. Bueno, entonces, si pensamos que ha habido problema en el proceso de contratación, de repente, digo de repente todo porque está en función a los antecedentes, van a tener que hacer una modificación al contrato, pagar por este ambiente y luego la entidad ya hará la repetición del pago contra quienes correspondan. No es que la entidad va a ir a perder, por si acaso, ¿no? Ya generará la repetición. Pero la clave está ahí. Ahora, de que establezca responsabilidad administrativa, toda contravención al ordenamiento jurídico administrativo sí genera responsabilidad. Ahora también para ver la determinación de la responsabilidad tienen que considerar mucho los efectos que pudo haber generado. Hay otra preguntita. Por ahí va la respuesta, Alice. Eh, ¿Cuál es el riesgo cuando en una entidad pública de salud se están pagando gastos de servicios recurrentes sin contar con contratos? Aludiendo que en el inicio de la gestión no se logró concluir el proceso de contratación porque se declaró desierto en varias ocasiones. Sin embargo, esos servicios son esenciales para cumplir con los objetivos institucionales. Y esto es bien interesante, miren. Y les hago la pregunta. Bueno, aquí el colega pregunta cuál es el riesgo, más bien que no me pregunta cuál es el efecto.
porque si nos vamos por el lado del efecto, pensando en que si hay un efecto económico, yo diría que no hay un efecto económico. Estamos muy mal acostumbrados, algunas entidades, en que por no contar con el respaldo legal, es decir, pues si no tengo contrato, es que no hemos hecho este formal, no pagan a los proveedores y se está volviendo costumbre. Se está volviendo una mala costumbre de las entidades que están primando la verdad formal en relación a la verdad material. Entonces, aquí percepción, yo les digo percepción, porque cuando uno ve documentos y ve qué es lo que ha pasado, etcétera, puede cambiar la percepción. Pero tal cual señala el ICE, dice, se está pagando gastos de servicios recurrentes sin contar con contratos, aludiendo que en el inicio de la gestión no se logró concluir el proceso de contratación porque se declaró desierto en varias ocasiones. Efectivamente, esa es una formalidad que habría que ver. El riesgo, el riesgo en este momento eh, es que se esté pagando, bueno, pero el licenciado dice, eran necesarios. Pero el riesgo, a ver, si no tengo un acuerdo entre partes, porque en el acuerdo de partes señalamos, ¿no? ¿Qué me vas a dar, cuándo, cómo y en qué condiciones? Ahorita no tenemos el acuerdo formal entre partes. Sí tenemos el servicio. El riesgo es que nos estén dando un servicio que no responda a nuestras necesidades. De repente, de repente, esto creo que es un servicio de salud. Ah, de salud. De repente, de repente, el riesgo es, nosotros tenemos, me estoy yendo a lo chiquitito, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de limpieza externo. Y ustedes saben que los centros de salud tienen que ser un dije, higiene especializada. Y tenemos el servicio de salud, pero no tenemos el contrato. Pero es necesario, como dice el ICE. Entonces, por ese lado, la verdad material es la que prima. Sí o sí tengo que tener el servicio, probablemente no me está generando un efecto económico, que es lo que nos preocuparía en principio. Pero sí nos expone al alto riesgo de que cualquier rato este servicio no esté respondiendo a nuestras necesidades y nosotros no tengamos forma ni medio de reclamar al que nos está dando el servicio. No nos está dando el servicio con calidad, con oportunidad, con lo que vaya a hacer, en los horarios que existen, etcétera. Entonces ahí está el alto riesgo. El riesgo, licenciados, está en el servicio, que no esté respondiendo a la talla de lo que necesitamos. Ahora, esta omisión de no tener diligentemente los procesos de contratación de manera oportuna, hay que ver qué ha pasado. ¿Por qué se caen las licitaciones o los procesos de contratación? En algo excepcional, probablemente el primer proceso se caiga porque se nos ha ido o exigimos mucho, es que no teníamos experiencia. Pero en un servicio recurrente, en algo recurrente, tenemos experiencia de sobra. Tenemos oferentes también por ahí, salvo que nosotros estemos incluyendo en nuestros requerimientos algo extraordinario que no le interesa al tercero, salvo ello. Primer elemento. Ahí como dice Alicia, ahí es donde necesitan auditoría para ver qué está pasando con estos procesos. No puede ser, es el colmo, es algo recurrente que aquí hay realmente inacciones groseras, ¿no? Yo diría. Y hay que ver también en qué momento inician los procesos de contratación. Las áreas sustantivas, buena parte, inician al filo del tiempo, porque no hay una buena programación. Entonces, dicen, ahí están los riesgos. Los riesgos están dentro de la entidad, que sigamos contratando servicios, ese es el riesgo, porque aquí ha generado efecto, que sigamos contratando servicios sin
condiciones y reglas claras, objetivas, escritas, formales y que luego no podamos exigir. O de repente no podamos ya ni resolver el servicio, es decir, ya no quiero tu servicio. Y muchos riesgos más que vienen por ahí. De repente estamos hablando de un lugar que tiene medicamentos de alto cuidado o insumos instrumentales y hay el riesgo de extravío porque no hay una declaración de cuidado de ellos, etcétera. Entonces, los riesgos son muchísimos, muchísimos como riesgos. Entonces, como dice el dicen Ricardo, ahí es donde se tiene que trabajar, en ver dónde está el meollo del problema de este proceso, en en este caso. Entonces, volvemos, ya respondí las preguntas, pero si hay más, vamos a ir respondiéndolas también. Ya, les decía que lo más complejo es identificar los riesgos. Sí, es que yo tengo que conocer qué debo controlar, y es lo más complejo. Hablábamos que un riesgo está relacionado con el cumplimiento de un propósito. Si no conozco mi propósito y mi objetivo, tampoco voy a saber la exposición del riesgo. Entonces, de eso se trata. Primero, de conocer eso, el mandato legal que ya les había hablado, el tipo de servicios que prestamos, qué tipo de productos. Nosotros somos prestadores de servicios. Ah, no, nosotros somos prestadores de bienes. Ah, ve, el tipo de producto. Mi servicio, si es un documento, tiene que tener calidad y oportunidad, pero ¿cómo calidad? Calidad en los datos correctos. Ah, ¿y cómo se procesa eso? ¿Ve? Por ahí viene el procesamiento. Ah, es que ya tenemos todo automatizado y el riesgo ha bajado considerablemente. Belleza. Entonces no tenemos problemas por la calidad de la información porque ya viene sistematizada. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de errores es bajísima, pero sí tenemos problemas en oportunidad. ¿Por qué? Entonces, ahí están las causas. O de repente, en este proceso no tenemos problemas. Ah, me voy a otro. Sí tenemos, pero que podemos convivir con ellos. Me voy a otro. Por eso es importante conocer muy bien qué entregó a la población, qué entregamos a la población. Ustedes saben que cuando vamos a sacar nuestro REHAB, nuestro certificado de no violencia a la mujer, hoy en día nos entregan inmediatamente. Y hay un control adicional a ello. Si ustedes se fijan, pese a que la información ya es procesada de manera automática y sistematizada, procesada, se supone que la calidad no tiene problemas, la oportunidad no tengo problemas porque es inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, bueno, aquí en La Paz sucede eso, ¿no? Adicionan un control más. Porque antes de imprimir el documento final nos dicen, revise los datos. ¿Está de acuerdo? Sí. ¡Rum! Sale el certificado. ¿Y esto qué? ¿Esto ayuda en qué? Bastante, bastante ayuda, porque uno cuando va al lugar donde tiene que entregar este documento para un fin determinado, sabe, está yendo con toda la garantía que ese documento no tiene errores. Pero ¿qué pasaría si no revisamos? Resulta que el carnet de identidad se han equivocado, en lugar de un 7 le han puesto un 1 y nos han entregado a otra persona. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Hemos ido a presentar donde teníamos que entregar el documento, ahí advierten el error y se cierra el plazo. Entonces, si ustedes se fijan, hay controles que no son caros, para nada como el ejemplo que yo les acabo de dar, pero garantiza calidad y oportunidad del servicio o del bien. Y de eso se trata. Y ver la soberanía financiera. ¿Y cuánto me cuesta esto? ¿Y de dónde salen los recursos? ¿Y qué implica el uso de estos recursos? Pero este proyecto tenía que haber sido iniciado el 2022. ¿Por qué lo estamos iniciando el 2025? Ay, es que se caían las licitaciones, era un lío. Ah,
¿Y de dónde vienen los recursos? Es préstamo. Ah, y sabes tú que cuando tienes préstamo, mientras no utilices los recursos, pagas comisiones por la reserva de los recursos. Y eso, por eso, ¿quién responde? Pero una mala percepción dice, no, pero los recursos no los hemos utilizado, ahí están resguardados. Sí, pero tu ineficiencia está ocasionando un costo adicional al Estado que no es barato, no es poco. Ah, entonces nosotros tenemos que ver cuando analizamos una operación en su contexto. Operativamente, es decir, de manera logro de objetivos en el marco de la ley, de manera oportuna, con la calidad requerida y cuidando el adecuado uso de los recursos públicos. Y miren lo que les acabo de decir ahora. El hecho de que no utilice recursos, no he utilizado. ¿Y cuál es la fuente? Es lo primero que debe preguntar un auditor. Es préstamo. Ah, aquí tengo problemas. Aquí tengo problemas porque me está generando un gasto adicional. Por ahí va a ir mi análisis, de eso se trata. Entonces mi análisis va a ir por ahí. Hay entidades que un buen porcentaje de sus recursos son fuentes externas. Entonces ahí está la criticidad de la operación, en saber ver si tenemos la capacidad o no de poder utilizar estos recursos. Entonces, nuestros objetivos, no olviden rapiditamente, que son son los objetivos estratégicos, es decir, la razón de ser de la institución, que están plasmados en sus planes estratégicos, que emergen de los planes generales, territoriales, sectoriales, etc. Ahí ya bajamos a los objetivos operativos, que estos son generalmente objeto de la auditoría. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa. Que la entidad esté cumpliendo su mandato, su propósito. Entonces focalizamos POAS. ¿Estás haciendo las cosas como deberías hacer? Sí. Entonces voy a evaluar. Y siempre en el marco de la norma que rige la operación. Clave, licenciados. Muchas veces se nos va en la interpretación de la norma. Algunos abogados dicen, las normas no se interpretan, se las cumple sagradamente. Sí, pero para cumplir tengo que interpretarlas. Y ahí cuando nosotros empezamos a revisar las normas, nos empezamos a dar cuenta que existen inconsistencias, omisiones, falta de relación con la norma superior o con la norma específica. Entonces ahí necesitamos un apoyo legal. Es que estás entendiendo mal la norma. Como tuve la anterior semana una reunión con un abogado, porque ustedes saben que el decreto 5488 de la reestructuración del órgano ejecutivo da plazos. Y en uno de ellos dice, los ministros de cada área deben adecuar su estructura organizacional, eh, adecuar su estructura, debe iniciar la adecuación de su estructura organizacional en función a los nuevos mandatos. En el plazo, y les dejo para que ustedes lo consideren, en el plazo de hasta 30 días de promulgado el presente decreto, debiendo emitir la resolución expresa de aprobación de su nueva estructura. Entonces dice en el plazo de hasta 30 días, debiendo emitir la resolución expresa. ¿Y ahora cómo interpreto? De hasta. Unos dicen, unos dicen, ah, ha entrado en vigencia el día 16, 17, porque ha sido emitido el decreto el 16. Entonces, 30 días calendario significa que el día 16 de diciembre ya van a tener su resolución de la nueva estructura aprobada. Pero otras corrientes dicen, no, el decreto dice de hasta 30 días para iniciar el proceso, debiendo concluir
con la emisión de la resolución. Es decir, que tienen hasta 30 días para iniciar su proceso de reestructuración. Es otra corriente. Ahora, ¿cuál es válida? En esos conflictos también nos ponen la normativa. Apoyo legal, estimados colegas, apoyo legal. Es la clave. ¿Qué entiende de ello? Y así se van dando estos bemoles. Por eso es que el auditor siempre tiene que trabajar en un equipo multidisciplinario en función al objeto de la auditoría. Y yo les decía, las entidades tienen que priorizar sus objetivos. Miren, yo tengo aquí una gráfica que la entidad prioriza sus objetivos. Y se fijan que saneamiento básico ha priorizado o diré, está en un nivel de prioridad menos del 50%. Y ha sido priorizando, pero lo más importante para esta entidad es salud. Ah, salud es lo que más relevancia le da a la entidad. Ya es un elemento para que el auditor gubernamental diga, voy a focalizar mi análisis. Estoy pensando a priori que voy a focalizar mi análisis en salud. Si tengo mayor capacidad instalada, voy a ir a educación, porque está migrando a educación digital, probablemente. Pero aquí este referente es claro para nosotros, porque esto es lo que más le interesa a la entidad en este año. Y en función a ello es que la entidad va a alinear su estrategia, es decir, va a establecer, definir sus presupuestos como sus procedimientos. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. En la parte de identificación de los riesgos, es clave lo que yo les acabo de señalar. Y ustedes ya identifican, efectivamente, te interesa más el área de salud, qué procedimientos tienes, eh, cómo operativizas para alcanzar ese objetivo, validamos la información y en función a eso ya decimos, no, no está yendo bien por ese camino. Ya sé que estamos expuestos a riesgos. Obviamente que no vamos a olvidar el entorno externo y el entorno interno, que ya les he explicado también. Les he explicado que en el entorno externo y en el entorno interno, el externo no lo vamos a poder controlar. Estamos conscientes que el entorno externo no lo controlamos, pero sí nos preparamos para que no nos duela mucho sus efectos. De eso se trata, de estar preparados. ¿Por qué se contratan cobertura de seguros para los vehículos? ¿Será que comprando una póliza de seguro ya no va a haber el accidente? Tristemente puede ocurrir el accidente. Un despistado de ahí viene, nos choca, por dar un ejemplo, ¿no? Pero nosotros lo que estamos haciendo es trasladar el riesgo. Le estamos diciendo a la compañía, te haces caso, cargo, si sucede esto, por favor, me haces la reparación del daño. ¿Ve? Esas son estrategias para minimizar los efectos. Y para eso tenemos que estar atentos. ¿En qué nos afecta el entorno? Afecta muchísimo el entorno en la generación de disposiciones legales, sus políticas públicas, sus cambios que están generando. Siempre cuando hay cambio de autoridades, hay cambios de visiones, hay nuevas determinaciones, hay nueva alineación de administrar el Estado, y eso no es malo, pero las entidades tienen que estar alertas a lo que viene para prepararse y estar a la talla a esas nuevas disposiciones. Entonces de eso se trata, ¿no? Por eso es importante estar atentos al entorno. Y también en cuanto al entorno interno. El entorno interno, estimados colegas, es altamente crítico, porque ahí adentro es donde se realizan las operaciones. Si tenemos una estructura reducida, la exposición al riesgo de que se cometan errores y omisiones es alto, porque si nuestra estructura es pequeña en relación a nuestro mandato, de repente pretendamos cubrir todo, pero con miles de errores, porque estamos sacrificando mucho la organización. Entonces ahí está el riesgo, licenciados. Pucha, esta estructura no da. O una estructura demasiada eh, irreal
en relación a los objetivos de la entidad. Es que mi entidad tiene más personal administrativo que sustantivo. O su personal administrativo es el 40% y el 60% sustantivo. Y mis operaciones son netamente sustantivas que tienen relación directa con la población. Es que la distribución de tu estructura está mal. Más áreas administrativas que más áreas sustantivas. ¿Eso expone el riesgo de que se cometan errores? Sí. ¿Hasta irregularidades? Sí. La cultura ética, sí, esto es bien delicado tratar el tema de cultura ética, ¿no ve? Porque claro, eh, las entidades pueden tener normas, reglamentos, códigos de ética, principios, valores, etcétera, pero si no tiene recursos humanos, un plan de seguimiento y monitoreo, eso solamente queda en lo lírico. No tiene sentido. Si recursos humanos no tienen un plan preventivo y luego de acompañamiento en el cumplimiento cabalmente de una cultura ética en la institución, es un fracaso total. Por eso es que recursos humanos es clave en la organización. Es clave, así como tener un comité de ética. Lo mismo sucede con los procesos operativos, que son el corazón de la institución. Por eso es que en auditoría, estimados colegas, eh, lo mejor es siempre focalizar nuestro análisis o priorizar nuestro análisis en operaciones sustantivas, porque sobre eso tiene que responder nuestra MAE ante la población. Y de añadidura viene lo administrativo. Y si lo administrativo genera gasto, sabemos que en la otra auditoría, que es la confiabilidad, damos énfasis en el análisis cabalmente de ese gasto público administrativo. Ahora, tal vez un problema que enfrentamos los auditores es que en los ordenamientos jurídicos, en las leyes, en los decretos, siempre le ponen, ¿no? Y de IAPA, auditoría, haga la evaluación de este mandato. Estamos reduciendo el consumo del combustible. Se me ha ido ahorita el número del decreto de marzo. Sí, se me ha ido el número. ¿Y qué dice? Auditoría debe analizar el cumplimiento de este decreto. Entonces ya le vuelve una auditoría de mandato. Deben, para los procesos de contratación de consultores de línea, deben cumplirse los siguientes requisitos, dice así la norma. Y auditoría debe verificar el cumplimiento, pero ¿por qué? Pero esa es una práctica que hay en Bolivia últimamente, que en todo incorpora auditoría, cuando el gestor público es la máxima autoridad ejecutiva. Nosotros sí, si el auditor considera que esas operaciones están dentro de su análisis estratégico de gestión de riesgos, claro que lo va a considerar. Claro, porque cuidado por dedicarse a hacer todas las auditorías de mandato, como la auditoría de presupuesto, por hacer las auditorías de mandato, ya no le queda espacio para atender estas operaciones altamente relevantes. Hay el alto riesgo. Entonces pero también ni modo, si son por mandato, hay que buscar la mejor estrategia de hacer esa auditoría de manera ágil, por favor. Entonces, ya hemos hablado de los factores externos, tenemos que estar siempre atentos a fuentes de información sobre qué es lo que está pasando en nuestro entorno y de qué manera nos afectan a lo que compete a nuestra entidad. Llamamos análisis de procesos críticos y esto es clave, porque proceso crítico es aquel proceso que contribuye al logro de ese objetivo relevante. Ahí viene la criticidad. No estamos hablando en este momento que ese proceso esté expuesto a riesgos, sino que se vuelve crítico, como que hay que estar alerta a ellos, porque de ellos depende el éxito de esa operación. Por eso, el auditor tiene que focalizar el análisis de este proceso crítico. ¿Por qué es crítico? A ver, sí, porque primero que está respondiendo a un mandato
sí está reponiendo un mandato, es una operación sustantiva, probablemente la entidad la ha definido como relevante, y además de esa relevancia operativa, de repente implica también un buen presupuesto para la entidad. De repente, sí, aquí comprometemos un buen porcentaje de nuestro presupuesto. Y más allá de eso, como yo les decía, como es una operación sustantiva, es de mucho interés de la sociedad. Entonces, ahí está que el auditor tiene que focalizarse ahí y analizar qué está pasando con este proceso crítico, dónde inicia, dónde termina, ¿tiene marco normativo? Sí tiene marco normativo. Ah, ya, excelente. Y ese marco normativo tiene controles, porque el control se incorpora donde hay una exposición del riesgo. ¿Y cuál es el riesgo de este proceso? El riesgo de este proceso es que, que vayan a vencerse los productos que vamos a entregar a la población. Ah, pues, ¿tienen fecha de vencimiento? Sí. ¿Se deterioran? Sí. Ve, estamos hablando de diferentes naturalezas de los. Aquí hay un punto neurálgico. ¿Y cómo controla eso la entidad? ¿Ve? Exposición al riesgo. El auditor en este proceso, en función a los objetivos, tiene que buscar los hitos en los que de ocurrir un evento negativo, de ocurrir, sí va a tener una afectación, ya sea en el logro de su objetivo, ya sea también nos afecte. Como el ejemplo que daba Lisen, ¿no? Hace rato, decía, el llave en mano y la empresa nos dice, ahora he tenido que aumentar un ambiente. Pero ¿por qué tenías que aumentar un ambiente, no? Porque esto me va a generar mayor costo en esta obra. Ahora, ¿qué hago? ¿Pago? ¿No pago? Esa es la pregunta. Depende. ¿La omisión es de ti o la omisión es de la empresa constructora? Ya. La omisión es nuestra. Bueno, vas a tener que pagar. Incrementa costo en la operación. De repente incrementa tiempos. Porque el control ha fallado. Porque no se ha medido ese riesgo. Y eso es lo que tenemos que ver. Se tiene que ver dónde en la operación puede estar la probabilidad de que ocurra un evento negativo y nos genere costos. Sabemos que todas las entidades, en el marco de sus competencias, tienen que tener obligatoriamente por norma planes de prevención y luego de contención de desastres naturales. Y los tienen, porque como es obligatorio, en su marco de sus competencias, sí los tienen los planes de gestión de riesgos. Preventivamente, es decir, no van a prevenir que venga la sequía o el incendio o el exceso de lluvias. Planes preventivos y luego contenciosos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los planes preventivos que nunca han funcionado? Sabemos que en ciertas regiones todos los años hay sequía y todos los años por la tele nos quejamos. Los animales están muriendo. ¿Y qué has hecho? Y aquí está tu plan. Y has previsto presupuesto. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu plan B? ¿Cómo los animalitos, por instinto natural, ¿no? Los que pueden, ¿no? Por instinto natural, andan todo el ciclo de la vida migrando por todas partes, buscando su bienestar. Y eso ocurre por instinto. Ustedes ven, ¿no? Que por épocas todos los pajaritos se van, ¿no? Y uno los ve por el cielo irse porque aquí ya va a empezar el frío y tienen que ir a buscar donde vivan en calor y en protección. Y el ser humano, el profesional, la institución, la ley le dice, tienes que tener planes preventivos. Y si tienes tus planes preventivos, ¿por qué toda la vida es la misma noticia en la prensa todos los años? Ya no es noticia. Y auditor, ahí tienes que estar. Toda la vida se inunda esa zona y toda la vida se ve el llanto de la gente.
¿Por qué se inunda? Es que no podemos controlar el río. Perfecto. Se necesita mucha inversión para hacer los reparos del río. Perfecto. ¿Y cuál es tu plan B para trasladar a la gente a buen resguardo? Entonces ahí imagínense esto, además de no estar cumpliendo con el mandato, además se está generando un costo enorme al Estado, porque la contención y luego la reparación sale más caro. Y eso es cuestión de buena gestión pública. Solo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como auditores gubernamentales. Por favor, auditores gubernamentales de estas entidades públicas que tienen este mandato deberían prever en su planificación, porque tienen fuente de información objetiva que toda la vida ocurre lo mismo. Entonces, yo les preguntaba al principio, ¿nosotros somos parte de la gestión? Sí, porque nosotros tenemos que advertir. Y si tuviéramos que generar responsabilidades, tendríamos que generar responsabilidades, porque eso no puede ocurrir. Y miren, yo les cuento una pequeña anécdota, vivo contando mis anécdotas porque comparo. Un año X he tenido la oportunidad de ir a un país, a un curso, orilla del mar, y que ha habido alerta de tsunami, y el hotel estaba a la orilla del mar. Entonces, cuando primero que empiezan a sonar las sirenas y la gente ya disciplinadamente se movían por un lado y por otro lado, y yo nomás era la que estaba en crisis total, encomendándome, pidiendo perdón, escribiendo a mi país que cuiden a mi hijo y etcétera. Y fuera de foco, porque estos países ya están educados para ello, ya tienen plan B. Y la gente, sin hacer tanto tumulto por las rutas que ya tienen previstas, la gente se la ha trasladado a la gente a buen resguardo, porque eso no es noticia. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Qué es lo que está pasando en el proceso crítico? Algo está pasando en el proceso crítico y tiene que ser resuelto. Y nosotros como auditores ahí tenemos que focalizar nuestro análisis. Y bueno, la anécdota termina en que yo era la única que andaba desesperada por ahí. Imagínense, ¿qué se puede hacer? Aquí hay una pregunta en el chat. ¿Qué se puede hacer cuando la entidad no cuenta con respaldo de los registros de cuentas exigibles deudores varios de gestiones anteriores, más de 15 años? Actualmente no han recuperado nada. La unidad legal señala que no se puede recuperar porque no hay respaldos que acredite esas deudas. Los montos varían entre 1.000 hasta 40.000 bolivianos. Las autoridades están solicitando auditoría. Lo que pasa, estimados colegas, y tienen razón los abogados, ¿cuándo se puede activar una acción para exigir la cobrabilidad de que alguien me debe? Cuando puedo demostrar objetivamente que alguien me debe. Si no hay un documento entre las partes, no tenemos los medios para poder hacer la recuperabilidad. Pero más allá de eso, eh, aquí viene la duda razonable. Y la duda razonable es, ¿y me deben de verdad? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. ¿Nos deben de verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tenemos como certeza que nos deben? Los registros contables no nos garantizan. Tomen en cuenta que los registros contables solamente son registros que generan información financiera. Obviamente que estos registros contables deberían haber estado debidamente respaldados. Entonces, miren ustedes, este problema, LICEM, viene de años atrás ya que el ente rector de control les ha dado sus sugerencias a las entidades. ¿Y dónde se debería advertir esta situación? Tenemos no se mira lo que dice la pregunta. No cuenta con respaldo de los registros de la cuenta exigible. Es decir, que en el exigible tenemos saldos X
que varias personas nos deben, pero sin respaldo. ¿Qué debería hacer el área contable? El área contable debería elaborar un informe técnico señalando que estos registros no tienen respaldo. Claro que fundamentando bien, ¿no? Que ha buscado, que ha hecho la trazabilidad, que ha hecho el recorrido, etcétera, que no tiene respaldo. Y que recomienda que se haga el ajuste contable respectivo. ¿Y dónde voy a mandar como ajuste contable? Lo voy a mandar por prudencia a cuentas de orden. No es que vamos a borrar y listo, ¿no? A cuentas de orden. Con este informe técnico del área contable debería tener el respaldo legal. ¿En qué sentido el respaldo legal? No en el sentido del ajuste contable, sino en el fundamento, cabalmente como hace la pregunta Alicia, cabalmente en ese fundamento de que si tengo un dato de un dato X que me deben, pero si no cuento con el respaldo, no es un hecho, no es un hecho que en el marco de la legalidad pueda permitirnos hacer la exigibilidad del cobro. Es que no sabemos cuándo ha nacido ese monto, no sabemos en qué circunstancias. En este momento es completamente inoportuno indagar más porque ha nacido mal y nadie le ha puesto freno a ello. Entonces el abogado tiene razón. Además, un monto que esté registrado en los estados financieros o no esté registrado en los estados financieros no es una condición para señalar que legalmente es algo que nos da el derecho a exigir el cobro. Lo que nos da el derecho a exigir la cobrabilidad efectivamente es el documento que señale tal aspecto, pero no un registro. Entonces, por un lado, Lice, eh, esto debería observarse en las confiabilidades. Si no se ha hecho la observación en las confiabilidades, puede hacérselo ahora, porque en todas las confiabilidades vemos estos saldos, tenemos que verlo. Y no se ha dado esa orientación, sería bueno que lo hagan ahora. Tampoco van a poder hacer una auditoría de cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Ahora, si en algún momento se pretende convocar a la gente de aquella data que rinda cuentas, qué es lo que ha respaldado su registro, eh, se podría intentar como un procedimiento, no nosotros, ¿no? Como un procedimiento del área contable, porque el área contable tiene que agotar todos los mecanismos para cerciorarse si efectivamente ese saldo es real. Recuerden ustedes las afirmaciones de la gerencia, si existe, si nos da el derecho de cobro, etcétera. Entonces, mi sugerencia va por ahí, Lice. Yo creo que le va a ayudar. Entonces, ahí miren que aquí ya tengo los procesos que hemos seleccionado. Todos estos procesos son los que incurre la entidad y vean ustedes en función a su POA cuál es el impacto de estos procesos. A ver, mírenlo. Ya, si ustedes se fijan, miren, eh, hemos dicho que, por ejemplo, estos procesos que hemos seleccionado, que consideramos que son críticos, efectivamente son críticos. Y si fallan estos procesos o su contribución de estos procesos en la sociedad, porque yo les decía que toda entidad tiene el propósito de satisfacer necesidades de una población, de una sociedad. Es clave en ello. Si ustedes identifican alguna entidad que no tiene ese propósito de responder a una necesidad de una población, debería en algún momento hacerse un análisis y ver si tiene sentido la existencia de esa institución, porque genera recursos, gastos a la entidad. Entonces, como ejemplo, tenemos todos estos procesos, vemos qué impacto generan estos procesos en la sociedad. Si ustedes toman en cuenta, las contrataciones públicas generan impacto, sí, porque no permiten el inicio de las obras.
y las obras duran los siglos por los siglos. Y cuestión de nóminas en qué puede afectar, bueno, habría que ver esta ponderación. Y quiero irme a este último, mire, el mantenimiento de la infraestructura de la institución no tiene ningún impacto social. Aquí ya, se pone un 3 sobre una ponderación tope de 5. Y ahora, ¿cuál es la vulnerabilidad de estas operaciones respecto a eventos externos? Y es cabalmente lo que yo les explicaba. La capacidad de esta operación de poder autocontrolarse en esos hitos, no todo, en esos hitos que podrían afectar el logro de los objetivos. Entonces ahí de repente ustedes terminan en una ponderación, sacan su puntaje y dicen, voy a dar prioridad como auditoría a las contrataciones públicas, porque tiene la mayor ponderación, y las transferencias sociales. Este año me voy a abocar a estas dos operaciones. Mi auditoría en base a riesgos. Ahora, ¿qué tipo de auditoría? Ese es otro tema. Ahora, estas operaciones, ¿a través de qué tipo de auditoría lo voy a ver? Y vamos a volver, ahorita les voy a explicar, a mayor fuente de información que de repente, como explicaba hace rato, como preguntaba Alicia hace rato, de repente van a existir operaciones que podemos analizarlas con mayor énfasis en la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros. No todo es auditoría de cumplimiento, ténganlo también en cuenta. Y probablemente estas transferencias sociales sí las veamos en auditoría de cumplimiento. Pero probablemente ustedes se están preguntando, pero a ver, Lice, si estamos hablando de transferencias sociales, ¿estamos también hablando de gasto? Sí. Pero entonces yo prefiero verla en la confia. Sí, de acuerdo. Es la estrategia que define al auditor. Pero el auditor dirá, pero aquí hay un problema. Sobre estas transferencias hay denuncias, hay reclamos, hay algunos procesos incluso. Grave. Significa que hemos transferido sin respaldo o lo que vaya a ser. Lo que esos antecedentes objetivos, recuerden que siempre tenemos que pensar en fuente de información objetiva. Me lleva a tomar la decisión de que yo no puedo verlo en una auditoría de confiabilidad, porque ya hay problemática detectada. Clave, clave en todo tipo de auditoría, además que es basada en riesgos, emerge en respuesta a una problemática. Pero la problemática no siempre va a estar vinculada a un daño económico al Estado. Por ejemplo, mi entidad tiene una gran problemática, que la demanda de la población por cierta especialidad médica es mucho, 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 mucho más alta que lo que yo puedo atender. No estamos pudiendo cumplir con nuestro mandato. Hay patologías altamente críticas que necesitan atención oportuna, seguimiento al tratamiento, pero si nosotros vemos, probablemente sí estamos alcanzando nuestros objetivos cuantitativos. Es que nosotros nos hemos fijado como meta, según nuestra capacidad instalada, que vamos a atender, me estoy imaginando, ¿no? Vamos a atender al año 1 millón de pacientes, al año. Pero cuando hablo de 1 millón de pacientes, digo que el mismo paciente ha vuelto pues 2, 3, 4 por la patología, ¿no? Y efectivamente he atendido ese 1 millón de pacientes. ¿Y será que soy eficaz? Sí, soy eficaz. No, no, porque tienes otro 1 millón de pacientes que no han podido acceder a tu atención médica. Ah, ya, entonces esta problemática es grave, pero no necesito atenderle por una auditoría de cumplimiento. Tengo que atender por una auditoría operacional, porque el propósito de la auditoría operacional es
contribuir a la mejora de la operación a través de las recomendaciones que demos como auditor. Ve, entonces dos temas que acabamos de tenerlos en cuenta, problemática y riesgos. Y miren, en algunos casos cuando yo soy muy exigente en identificar la problemática, porque les digo, ¿dónde está el justificativo? Quiero leerlo el justificativo. Y el justificativo, es decir, la exposición de la problemática, va por un lado y el objetivo de la auditoría va por otro lado. Entonces eso nos permite reconducir nuestro camino y decir, pero por este tipo de auditoría no voy a resolver este problema, no voy a ayudar a resolver. Reconducimos. Entonces eso tomen en cuenta, por favor, estimados colegas. Y al final, ¿qué nos va a permitir? A nosotros nos va a permitir también como auditores optimizar nuestros, el uso de nuestros recursos. Miren, le vamos a dedicar mayor tiempo a los procesos que tienen criticidad alta. No, es que me voy a focalizar en un 70% en esto, porque aquí necesita la entidad. Ya me iré, si tengo más gente, distribuiré más mi tiempo en otras operaciones de menor criticidad y en otras de menor criticidad. Entonces, lo que se busca es tomar en cuenta ello y analizar los cuellos de botella en los procesos. En este proceso crítico puede ser que fluya muy bien el proceso, pero aquí está el gran problema. Aquí es donde se estanca el proceso. A veces, a propósito traje esta grafiquita, ¿por qué? Porque claro, es cuello de botella. Aquí probablemente están exagerando en los controles. Así como nosotros debemos minimizar los riesgos, debemos tener mucho cuidado con no contaminar los controles. Hay entidades que controlan todo, absolutamente todo. ¿Y qué ocasiona ello? El exceso de control es altamente perjudicial porque expone a otro riesgo a la organización, a que se vuelva un campo de corrupción, a que no se cumpla con los objetivos, a que se retrase el proceso. ¿Y qué hace el usuario o la población? Termina como que ofreciendo el diezmo porque necesita su trámite. Y pasa en algunas entidades que para iniciar el trámite en la primer ventanilla murió uno, porque los requisitos son tan exagerados, control, los requisitos también son exageradísimos que al final, cuando uno logra tener todos esos documentos, va a la siguiente ventanilla y se encuentra con la Torre de Babel y le toca al final. ¿Y qué va a hacer ese ciudadano? ¿Ve? Ahí, ahí es donde se propicia el campo de corrupción. Grave. Y todo lo que viene por ahí. Son focos de irregularidades. Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener muy en cuenta aquello. ¿Dónde están los superpoderosos? Que de ellos depende el éxito de la operación. En estos superpoderosos hay que tener cuidado. Entonces, si ustedes se fijan, ya estamos casi terminando, ténganme paciencia. Ustedes ya van a definir el porcentaje con el cual van a dedicar a sus operaciones sustantivas y siempre tomen en cuenta que nosotros estamos aquí para contribuir a la mejora. Ahora, yo les decía que todo es objetivo, no puede ser subjetivo. Y para ver la vulnerabilidad del control, porque el riesgo se va a fortalecer cuando el control sea vulnerable. No, es que es débil esta entidad. Por ejemplo, el otro día he ido a ver a una amiguita a visitar al hospital y realmente vulnerables los controles, pero el primer control aparentemente fuerte, porque para entrar a la clínica ya le revisan a uno hasta el alma. Ya dice uno que fuerte el control. Pero les comento la anécdota, ¿no? Y tenía que visitar a mi amiguita porque mi corazoncito me decía que tengo que visitarla. Pero he ido en hora que no había sido de visita. He empezado mal ya por ahí, ¿no? Entonces entró y estaba pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo al policía, no? Y delante de mí entra un señor y dice, vigencia de derecho. Y pase. Y a mí también me dice, pase.
debe pensar que yo estoy con ella. Y paso. El control, imagínense el aparente control fuerte, no ha funcionado. Y entro, tomo el ascensor, subo al piso, entro a la habitación de mi amiga, me saludan todas las enfermeras, etcétera, y llegué a la habitación. Se vulneró los controles. Entonces me pongo a pensar, eh, ¿cuánta gente sabrá vulnerar ese aparente control fortalecido? Les cuento como anécdota, ¿no? Entonces, por eso es bien importante revisar los antecedentes del control para ver si este realmente está fortalecido o es vulnerable. Porque el control va a hacer que este riesgo se materialice o no. Entonces, por eso es importante. Pero, ¿cómo voy a saber si el control es vulnerable o no? A través de la revisión de los antecedentes. ¿Cuáles antecedentes? Información histórica del control, tanto interno como externo. Es decir, ¿qué dicen mis anteriores informes de auditoría? ¿Hay algún informe de control que hubiera hecho alguna autoridad superior? La Contraloría, mi ente tutor, etcétera. Toda fuente de información que nos sirva sobre algún ejercicio de control que se haya realizado desde adentro o de fuera, nos sirve para ver realmente qué han identificado. Ah, estas fallas. Ah, voy a tomar en cuenta si sigue ocurriendo esto. Además, la entidad es cumplidora de mis recomendaciones. No es que sí, 15 años que sigo recomendando lo mismo. Ah, entonces la operación sigue vulnerable. Y eso nos va a permitir optimizar el enfoque de nuestra auditoría. Entonces, para ello, como les decía hace rato, vamos a basarnos, porque siempre es bueno basarse en información objetiva. En los informes ya hay fuente. Ustedes busquen en la página web del ente rector del control, ahí coloca todos sus informes de auditoría. Pueden buscar de su ente rector, pueden buscar si utilidad está bajo el amparo de alguna autoridad, de algún servicio, algún área específica, pueden buscar. Todos estos resultados les van a ayudar a ver la vulnerabilidad de la operación y principalmente de sus controles. Las denuncias son clave. Las solicitudes de auditoría, las denuncias, las quejas. eh, no sé si sus entidades tienen mecanismos de recepción de denuncias, de sugerencias. Si lo tuviesen, es bueno que ustedes soliciten a esa unidad que administre esa información, porque es clave, es muy importante esta información que nos permite conocer no solo fallas en los controles, sino también las irregularidades en la propia organización. Y finalmente, ver qué resulta de los seguimientos que ustedes mismos han realizado a sus informes o de repente también el ente rector. Entonces, si ustedes se fijan, ya tienen fuente objetiva que no necesitan imaginarse más allá de lo real. Entonces, miren, aquí también tienen, eh, además de lo cuantitativo y además de la operación, es bueno tener una base de datos que vaya vaciando qué tipo de hallazgos se van encontrando, porque nosotros tenemos los informes, un montón de informes, pero no tenemos clasificados los tipos de hallazgos y eso nos permite muchísimo, sobre todo en las confiabilidades, ver cuál ha sido el comportamiento de la entidad. Pues mira, aquí, por ejemplo, control de activos fijos, procesos de contratación, ejecución presupuestaria, gestión de recursos humanos, el nivel de riesgo que hemos ido viendo en la línea del tiempo, es este. En algunos casos es alto, muy alto, otros medio y bajo. Y además de esa línea de tiempo, también hemos visto la frecuencia de ocurrencia. Por ejemplo, aquí no tenemos mayor problema, su, su- su frecuencia es mínima y además que hemos recomendado sobre esta situación va mínima, que elaboren o que actualicen sus manuales. No hay problema ahí. Entonces, aquí, pero tengo problemas, aquí me tengo que focalizar.
porque el nivel de riesgo de la operación es muy alto. ¿Por qué será muy alto? Porque el control no está funcionando a la talla del desafío o de la amenaza del control. Y además que estos procesos de contratación con sus problemas, sus errores, su falta de oportunidad, es frecuente. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero nosotros hemos ido generando estos aspectos, hemos observado y hemos recomendado. El gran problema de la entidad es que no sabe resolver adecuadamente a los proveedores. Uy, grave. ¿Por qué? Entonces, ve, ahí ya vamos al por qué, etcétera. Entonces, estas matricitas que se van alimentando permanentemente hace que focalicemos nuestra auditoría en función a riesgos. Espérenme que ya tengo, ya estoy avanzando. Entonces, recapitulando lo que dijimos, la información útil puede ser de 3 a 5 periodos anteriores. Más allá, ya no, porque todo evoluciona, todo cambia y la realidad de hace 6 años ya no va a ser la realidad actual. Incluso em, la teoría, la teoría marca que deberíamos trabajar con información exagerando hasta hace 3 años. Les pongo el dato, justamente, pero con ese justificativo. Entonces, nosotros ya con esta información ya hemos hecho el mapeíto que les he mostrado. Hemos ido clasificando todos esos hallazgos en operativos y según su criticidad. Acabamos de ver esto, es esto. Y luego ya lo que hacemos es cruce de datos con la información actual. Vemos todos estos antecedentes siguen sucediendo. Es que ya no da, probablemente en el pasado, aquí sí tenemos transferencias a sectores sociales, como ejemplo, ¿no? Y está a un nivel de riesgo alto, etcétera. Pero ahora cuando ya hacemos la verificación de la información en tiempo presente, porque nos interesa a nosotros ver lo que estamos viviendo ahora, resulta que ya no hay la operación, ya no hay transferencias a, eh, a privados, a sectores sociales. Pero ahí habría que hacer otra reflexión. Probablemente la primera reflexión es, entonces ya no tengo nada que auditar. No, habría que ver las vulnerabilidades y los riesgos que hemos visto en el pasado, si eso probablemente no hubiera generado efecto. ¿Y cómo vamos a ver los efectos? De repente vamos a ir a ver los efectos. Recuerden que hay una fuente de información que son denuncias. De repente, o probablemente, no hemos recibido denuncias, pero sí es una fuente de información muy importante los medios de comunicación. No estamos dando valor absoluto, pero es una alerta. Es bueno tener las alertas y luego las validamos. Y si se confirma, bueno, y si no se confirma también. Y ya estamos listos para hacer nuestra matriz y poder analizar los riesgos. Entonces, creo que aquí hay una preguntita. Voy a responder la preguntita. ¿Cuáles son los riesgos cuando una entidad no cuenta con manuales de procesos y procedimientos de operaciones sustantivas? Son grandes, dicen. Primero, que es un campo propicio a cometer errores, omisiones e irregularidades. ¿Por qué? Porque si no tenemos procedimientos, y aquí va la continuidad de la pregunta. Si no tenemos procedimientos, cada cual lo va a hacer a su mejor entender. No va a haber uniformidad en ello. Solo existen reglamentos genéricos. Los mismos no cuentan, exacto, no cuentan con responsables, cargos, tiempos, resultados. Se puede tomar no, las circulares, los memorándums, etcétera, eh, sí sí son documentos de apoyo, pero más no se constituyen en instrumentos normativos. Y sabe, Licen, es lo primero que deberían observar. Y sabe dónde también sería bueno observar en primera instancia en, en la evaluación que hacen ustedes al trabajo del Comité de Seguimiento de Control Interno. Recuerden que hasta marzo de cada año, sí, hasta marzo,
Hasta marzo de cada año, los comités de seguimiento de control interno de cada entidad pública deben emitir su informe sobre la verificación de la implantación de 6 elementos de control interno, de implantación, perdón, no implementación, implantación. Y miren, le dicen ahí es clave, porque uno de los elementos cabalmente son todos los sistemas de administración y el otro elemento son todos los procesos operativos. ¿Y qué pasa ahí? Que ayudaría mucho a los comités de seguimiento el apoyo de ustedes. ¿En qué sentido? El comité no está viendo más allá de lo que debe ver. Por ejemplo, en los sistemas de administración dicen, todos los sistemas tienen su reglamento específico. Mire, hablan de reglamentos específicos, pero habrá que entender bien cuál es la denominación o cuál es el propósito de un reglamento, o cuál es la diferencia de un reglamento con un procedimiento. El reglamento regula el qué hacer, es el que establece el qué hacer. Dice, para que tengas personal de carrera, por dar un ejemplo, ¿qué debes hacer? Debes analizar debes, eh, debes hacer la convocatoria, ¿qué? ¿Cuáles son los requisitos, digamos, no? Pero más no lo señala cómo. ¿Cómo operativizamos? ¿Quién declara acéfalo el cargo? ¿Quién elabora el perfil del cargo? ¿Cuándo lo elabora? Etcétera, etcétera. Entonces, como dice el ICE, si no tenemos un procedimiento que operativice tal cual él señala, difícilmente, nosotros incluso difícilmente vamos a poder tener criterio luego para auditar esa operación. Y vuelvo a aquello que me estaba olvidando. Entonces, los comités no hacen esa revisión, no hacen. Y cuando ustedes van a efectuar el relevamiento de información a los resultados del comité, ahí deberían alertar aquellas situaciones. Porque esa es una yo creo que es una buena labor que ha previsto el ente rector de control, que los ejecutores, los responsables de las áreas, vean si está implantado sus 6 elementos. Solo cuando estén implantados adecuadamente, recién se va a migrar a la implementación, pero ahorita no. Y ahí es el medio, dicen, que les va a ayudar bastante. Y miren, si seguimos viendo la vulnerabilidad de los controles, también aquí podemos considerar, han habido recomendaciones que han sido implementadas, qué bien. Entonces, el riesgo de por sí empieza a desinflarse, se desinfla y nos da tranquilidad porque el control ya está fortalecido. Pero hay recomendaciones que todavía siguen pendientes por ahí. Ay, qué problema. Ahí vamos a ver también las causas. Y ahí significa que la operación está expuesta a la misma situación o de repente peor que antes. Entonces ahí ya me permite focalizar la atención como auditor. ¿Ve? Y si ustedes se fijan, el costo de esta inacción, a veces es bastante fuerte, porque no solo por la inacción en ese momento, sino por los problemas a los que está expuesto en tiempo presente y futuro a la entidad. Entonces, el trabajo de focalizar las auditorías en base a riesgos y en función a problemáticas, va a ayudar bastante, estimados colegas, a fortalecer la rendición de cuentas. Además que nos va a ayudar a nosotros a optimizar nuestro uso de horas auditor, porque vamos a entrar donde realmente hay una exposición a la probabilidad de un evento negativo. Y obviamente que la alta gerencia nos va a ver mucho mejor eh, por los valores agregados que estamos generando. Entonces, eso es muy importante para que tomen en cuenta. Y ya la otra, pues les decía que que identificación de riesgos es largo, complejo. Pero ya cuando hemos identificado los riesgos, ya es correr, porque ya las otras etapas de análisis y priorizar ya como que ya surgen nomás. Solo a manera de recordar
que nosotros, para darle un valor al riesgo, saben que la formulita es, ¿no? El nivel de riesgo está en función a la probabilidad de su ocurrencia y al impacto que vaya a generar. Cuando entendemos por impacto, refiere a cuánto nos está afectando o impidiendo el logro de objetivos. Hay eventos que de ocurrir nos pueden afectar el objetivo, pero más no impedirlo. Va a depender mucho. Y la probabilidad de ocurrir es el impacto, perdón, el impacto. Entonces, podemos incluso convivir este año con ese riesgo, pero ya para el año ya trabajar en ello. Va a depender mucho de las condiciones de la entidad. Y la probabilidad de ocurrencia es la frecuencia que ocurre este evento. Y esta combinación es muy interesante porque podrán haber eventos negativos que la probabilidad de ocurrencia es frecuente, pero por más frecuente, no llegan a impedir el logro de objetivo. Sí nos está afectando, pero miren que estoy utilizando dos términos, afectar e impedir. Ah, bueno, si nos afecta, significa que yo todavía tengo un poquito de chance para que para el año trabaje en ello. Pero si ya me está impidiendo, tengo que dejar todo de lado para priorizar mi atención en esas operaciones. Y aquí vemos ya cuantitativamente lo que acabo de mencionar. Un nivel de riesgo, puede haber muchas más categorizaciones, muchas más. Esa es la más simple. Los niveles pueden tener hasta lo más chiquitito, más micros, yo diría. El nivel de riesgo es bajo, medio y alto. ¿Pero de qué depende? Hemos dicho que depende de la probabilidad y del impacto. Cuando hablamos, la probabilidad es baja cuando rara vez ocurre. La probabilidad es rara, y abajo. Nunca va a ser cero. Medio es cuando sí, puede ser posible que ocurra, puede ser. Y alta es cuando casi te puedo apostar mi cabeza que va a ocurrir más o menos. Entonces ustedes le dan una distribución de ponderación y categorizan la probabilidad de ocurrencia. Similar situación ocurre con el impacto. Un riesgo es bajo cuando no afecta en nada. Mire que estoy utilizando el término no afecta en nada al logro de objetivos. Sí nos incomoda. Ay, caramba, que tengo que reprocesar ahí esto, pero al final cumplo con el objetivo. Como que yo les comentaba, ¿no? El día del bloqueo el viernes. Al final yo he cumplido el objetivo porque me he ido en una moto de transporte público, temblando de frío, pero he cumplido el objetivo. Eh, eh, el impacto es medio cuando se considera moderado. Y tomen en cuenta que moderado también tienen que adicionar otro elemento. Es cuando nos afecta el logro de objetivo. Afecta. Y alto es cuando nos impide el logro de objetivo. Por eso dice que el impacto es mayor o catastrófico. Entonces, ya tenemos clara la figura y la combinación de ambos elementos y generamos rangos de puntuación. Más o menos estos rangos son así, de 1 a 3 es bajo, de 4 a 6 es medio y alto es de 7 a 9. Esta es la metodología simple, más simple. Ya tenemos valorado. Ya con la identificación, ya hemos visto algunos casos que hemos traído como ejemplo. ¿Ve? La, la, la probabilidad de ocurrencia de que los beneficiarios de los fondos que le hemos transferido no rindan cuentas es alta. ¿Por qué es probable alta? Porque hemos visto en la anterior confiabilidad, hemos hecho ya algunas auditorías, además la MAE no ha tomado acciones, ¿ve? Todo lo que les acabo de decir, la MAE no ha tomado acciones, sigue nuestras recomendaciones latentes y entonces sí, la probabilidad es alta. ¿Y ha generado algún impacto, algún efecto? Es decir, ¿ha impedido el logro de objetivos? De repente sí, de repente no, solamente ha afectado. Eso, ¿quién nos va a dar esa información? También lo que hemos explicado hace rato, los resultados de auditoría, las denuncias. Aquí es clave las denuncias, las fuentes de información como alerta.
Y entre la combinación de probabilidad e impacto, de repente lleguemos a un rango entre medio o alto, depende. En función a eso vamos a priorizar nuestro enfoque de la auditoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que está en un nivel alto es acción inmediata. Respaldado técnicamente es acción inmediata. Lo que está en moderado luego y luego iremos bajando nuestra atención. Entonces, ustedes se fijan de interesante que es esto y de sencillo además. La matricita de gestión de gestión de riesgos que les mostró hace rato, aquí también está cabalmente la combinación de probabilidad e impacto con sus ponderaciones y pintadito de manera diferenciada. ¿Qué dice la entidad? Que probablemente tenga que focalizar su atención en, en todo este mapeo que está pintadito, pero debería ser rojo, pintadito con rojito. Luego le va a dar atención a esto y finalmente a los verdecitos. Entonces, cabalito, escucho por favor preguntas, aquí hay una en el chat. En caso de las cuentas exigibles, usted señaló que se carga, ya, en caso de hacer el ajuste a cuentas de orden. Consulta. ¿Se puede registrar al resultado de gestiones anteriores o a cuentas incobrables? No. ¿Saben por qué? Es que, a ver, primero, no podemos cargar a cuentas incobrables porque eso nos va a afectar los resultados. Y nos van a afectar los resultados de manera irreal. ¿Cuándo afectamos un incobrable? Cuando en un principio teníamos la certeza que iba a ser cobrable. Sí teníamos la certeza, los respaldos, etcétera. Y ahora con todas las acciones judiciales, etcétera, se vuelven incobrables. Entonces, eso de pronto, cuando teníamos un, una esperanza, digamos, de hacer efectivo un exigible, pero sí teníamos la certeza de ese exigible, de que podíamos hacer real, efectivo ese exigible, eh, y ahora no ha sucedido eso, ya, sí lo mandamos en cobrables. Pero en este caso, Licen, no tenemos certeza, no tenemos nada. Así como no tenemos nada para mandar a un cobrable, tampoco podemos mandar a un incobrable, porque tendríamos que tener el mismo respaldo. Entonces, lo único que nos queda, porque nos va a afectar, efectivamente, como usted dice, nos va a afectar en los estados financieros. Lo que nosotros queremos más bien es evitar esa afectación.